Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a continuar con el libro de Éxodo capítulo 2. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que hemos estudiado. Bueno, Génesis capítulo 37 hasta el libro de Número capítulo 30 es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. En ellos Génesis capítulo 37 hasta el libro de Éxodo capítulo 18 es la multiplicación del pueblo del pacto. Bueno, Génesis capítulo 37 hasta capítulo 50, que es la primera parte, que era la protección y la prosperidad de los descendientes, hemos estudiado ya, y ahora estamos estudiando la segunda parte, que es Éxodo capítulo 1 hasta capítulo 10, que corresponde a la multiplicación y el desafío de los descendientes. Bueno, Éxodo capítulo 1 y 2 era la multiplicación y la prueba de los descendientes. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 del libro de Éxodo, que habla sobre la huida de Moisés luego del crecimiento. Bueno, Éxodo capítulo 2, versículo 1 hasta 10, el salvamiento de Moisés luego de ser arrojado. Bueno, el Éxodo capítulo 2, versículo 1 hasta 4, un varón de la familia de Leví esconde a su hijo recién nacido y luego lo arroja en el carrizal. Faraón ya había ordenado a todo su pueblo de echar a los niños hebreos recién nacidos al río para que no se multipliquen más el pueblo de Israel, como está escrito en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 22. El último versículo, ¿no?, del capítulo 1 que hemos estudiado en la transmisión pasada. Un levita esconde a su hijo recién nacido durante 3 meses y llegó el momento de no poder seguir escondiendo por el peligro de ser descubierto y decide arrojarlo en el carrizal colocando en una arquilla de junco calafateado con asfalto y brea para que no se hunda. Bueno, la situación es crítica, ¿no? El orden de Faraón se tiene que respetar por todo el pueblo, y a medida que crece el niño, cuando llora también se puede escuchar fuera el ruido de que está llorando, ¿no? Entonces puede ser descubierto. Y bueno, entonces aquí vemos la matanza de los niños hebreos recién nacidos. Nos da el grado de opresión del faraón hacia el pueblo de Israel. Bueno, ahora vemos Éxodo capítulo 2, versículo 5 hasta 10, en donde la hija del faraón rescata al niño entre los juncos y le pone por nombre Moisés. No es al azar que la hija del faraón haya descendido a bañarse al río, sino es la providencia de Dios para salvar al niño descendiente del pacto. La hermana del niño le propone conseguir una nodriza hebrea para criarlo, y de esa manera el niño crece en la mano de su propia madre hasta que crezca, y luego es adoptado por la hija del faraón. La hija del faraón le pone por nombre Moisés, que significa que es sacado del agua. Qué historia dramática, ¿no? Fue arrojado en un río
en una arquilla de junco, calafateado de asfalto y brea para que no se hunda, para que no se muera el niño. Y justo ese momento está bañando la hija del faraón y lo encuentra, ¿m? Y lo cría, ¿m? A través de su propia madre hebrea, y después lo adopta como hijo. De esa manera Moisés, siendo un niño hebreo recién nacido, fue salvado, perdón, y es criado como hijo de la hija del faraón, con los otros príncipes en el palacio. Bueno, el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 11 hasta 25, Moisés huye y habita en desierto de Madián exactamente. Bueno, en ellos, Éxodo capítulo 2, versículo 11 hasta 15, Moisés, luego de matar a un egipcio, huye a la tierra de Madián. Moisés, sabiendo de su identidad hebrea, mata a un egipcio, quien está golpeando a un hebreo. Eso cuando ya está de adulto, ¿no? Moisés ya creció y ya es adulto. Bueno, no hay un crimen perfecto. Al día siguiente se descubre el hecho cuando Moisés interviene en una pelea entre dos hebreos, y ahí se descubre por uno de los hebreos del homicidio de parte de Moisés a un egipcio, y el faraón, al enterar de la muerte de un egipcio por un hebreo, lo busca para condenarlo. Moisés huye a la tierra de Madián, que es una inmensa tierra al este de Canaán, que llegue hasta la península arábiga y península de Sinaí. Moisés ama más a su pueblo de pacto que la gloria del palacio de Egipto, como dice en el libro de Hebreo, capítulo 11, versículo 24 hasta 26, que dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí el vituperio de Cristo se refiere al oprobio que ha sufrido Moisés por su pueblo, descendiente del pacto. Bueno, Éxodo capítulo 2, versículo 16 hasta 22, Moisés se casa con la hija del sacerdote de Madián y engendra Gersón, el hijo mayor, ¿no? Madián es el cuarto hijo que tuvo Abraham de Cetura, según el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 1 y 2. Los descendientes de Madián son un pueblo nómade, y teniendo mismo antepasado los dos pueblos, o sea, pueblo de Madián y pueblo de Israel, se consideraban hostil entre sí, o sea, teniendo el mismo antepasado, son los descendientes de Abraham, tanto el pueblo de Madián como el pueblo de Israel, entre sí se llevaban hostil, se llevaban mal entre ellos, ¿no? Pero Moisés le ofrece ayuda a las hijas del sacerdote de Madián y es recibido con hospitalidad. Moisés se casa con Zipporá o Séfora, según la Biblia cambia un poco el nombre, la hija del sacerdote,
quien da a luz un hijo, Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. Imagínense, durante 40 años Moisés vivió en la gloria del palacio de Egipto y de repente huye al desierto y empieza la vida en desierto como pastor, ¿no? Bueno, Moisés así empieza una vida de sufrimiento en desierto, en tierra extranjera, muy diferente que cuando vivía en el palacio como uno de los príncipes de Egipto. Pero este proceso de vida es la forma que Dios prueba a Moisés. O sea, para que Moisés pueda dirigir el pueblo de Israel en desierto durante 40 años, en el futuro, Dios le hace pasar los días de sufrimiento en desierto. Es un procedimiento que Dios preparó para Moisés para preparar como un líder que pueda dirigir el pueblo de Israel durante 40 años en desierto. Bueno, ahora vamos a ver Éxodo capítulo 2, versículo 23 a 25, en donde el clamor de los hijos de Israel a causa del servidumbre llega a Dios. Bueno, después de la muerte de Faraón, los hijos de Israel gimen a causa de su servidumbre y ese clamor sube a Dios, quien se acuerda el pacto que ha establecido a los antepasados del pueblo de Israel, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, antes de alrededor de 500 años. No es que Dios se ha olvidado de su pueblo, sino que se piensa del pacto cuando les estableció. Se piensa del pacto que les estableció cuando escucha el clamor de su pueblo. Bueno, así termina el capítulo. Ahora, en síntesis, en Éxodo capítulo 1 y 2, Dios revela la providencia de que el pueblo del pacto se multiplique y se enfrente la prueba y de que Moisés huya ante el maltratamiento de Faraón. Esta revelación se basa en la palabra del pacto según su voluntad eterna de Jehová, nuestro Dios, determinada antes de la creación del mundo de revelación. Ya Jehová reveló a Abraham de que su descendencia se multiplicara como las estrellas del cielo y se morara en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años en Génesis capítulo 15, versículo 5 y versículo 13. En base a esta palabra, Jehová revela la providencia del cumplimiento del pacto de modelo, multiplicando y probando el pueblo de Israel en Egipto. Este acontecimiento es el modelo y la sombra de que la iglesia levantada por los hijos renacidos mediante Mesías, el último Adán, va a ser sufrido y perseguido en el futuro. Bueno, vamos a terminar hasta aquí y la próxima emisión vamos a continuar con el Éxodo capítulo 3. Bueno, muchas gracias y hasta entonces.